¿Extraterrestres o acaso terrestres de un tiempo futuro? Son múltiples las hipótesis para explicar el origen del fenómeno ovni. Además de la hipótesis extraterrestre existen otras muchas. Algunos piensan que incluso los tripulantes de los ovnis son viajeros del tiempo. No me cabe la menor duda. Quienes investigamos a conciencia el fenómeno ovni sabemos que la tecnología que se oculta tras ellos es capaz de burlar nuestras coordenadas espaciotemporales. Tal y como señaló el padre de la ufología moderna, Joseph Allen Hynek, el 45% de los avistamientos cesan de forma súbita, como si el no identificado se hubiera desmaterializado, abandonando por lo tanto, nuestro universo espaciotemporal, quizá hacia una realidad paralela o quién sabe si hacia otro tiempo. El análisis científico de muchos fenómenos de la naturaleza han demostrado que el tiempo, una medida humana y relativa, puede agrietarse en condiciones especiales. El fenómeno ovni no es una excepción. Los investigadores ya han dejado de sorprenderse, cuando oyen testimonios como el de Pedro Mateo Calvete, que recientemente narraba a Año Cero, como justo ahora hace 30 años viajaba rumbo al aeropuerto de Barcelona por la autopista que une la ciudad condal con Zaragoza. Ya en territorio catalán, un objeto esférico y plateado sobrevoló su coche, a plena luz del día. Nadie más pareció haberlo observado. Pero su sorpresa aún no iba a tener límite. Cuando llegó al aeropuerto pensó que había perdido su vuelo. Salió de su ciudad con un considerable retraso y apuró al máximo su viaje, exprimiendo el acelerador. Al llegar, su avión no había despegado, es más, faltaba una hora para su partida. Había ganado tiempo, al tiempo. Fenómeno atemporal. Por las razones que sean, durante algunas experiencias relacionadas con ovnis, el tiempo parece discurrir de forma anormal. Otro caso, esta vez protagonizado una noche de agosto de 1991, por 4 jóvenes que viajaban en coche desde Envida-la-Manlanquilla, Zaragoza, refrenda esta idea. Se toparon con un extrañísimo objeto compuesto por 4 luces, diferentes unas de las otras, que desaparecieron de forma súbita. Lo más curioso es que, tras la observación, los testigos detectaron que sus relojes se habían atrasado 2 minutos, incluso el del coche. Aquella distorsión no podía explicarse como un simple fenómeno provocado por un intenso campo electromagnético, lo que ocurre muy a menudo en numerosos avistamientos, debido a las diferentes particularidades que poseían los 5 relojes, imposibilitando un desfase idéntico entre ellos. Por las razones que fuera, durante aquella observación, que duró más de 2 minutos, el tiempo discurrió más lento. El investigador catalán Pedro Valverde Tort manifestó en una reunión de ufólogos la probabilidad de que el fenómeno fuera atemporal. A raíz de aquella reunión, en el 1993, surgió el llamado Proyecto Delfos, que dio lugar a un escrito firmado por diversos investigadores donde aseguraban que el fenómeno es una manifestación más de las múltiples facetas de un plano de existencia, o universo oculto, extraño a nuestro mundo material sujeto a las leyes del espacio-tiempo. Así pues, el tiempo parece ser una medida ajena a la inteligencia que opera tras los ovnis. Estos se han manifestado a lo largo de nuestra historia, pero mientras nosotros hemos ido progresando, estas manifestaciones han sido básicamente similares, como si la humanidad misma fuera acercándose en su desarrollo a la tecnología que expresa el fenómeno. Viley Strieber, el popular autor de Comunión, escribía que es perfectamente posible que los ovnis provengan del futuro, de nuestro psiquismo, y de otro mundo, todo al mismo tiempo, aunque parezca una contradicción. Señalaba, además, que la evolución de nuestra especie parecía encaminada a ser muy similar a la que se manifiesta tras el fenómeno. En esta línea, casi metafísica, se expresaba el investigador cubano afincado en Barcelona, Manuel Figueroa, para quien este tipo de entidades podrían ser recuerdos del futuro, imágenes reflejadas en el espejo de nuestra ilusión. Con estas premisas cabe preguntarse, ¿son los ovnis máquinas de otro tiempo? Ese otro tiempo podría ser incluso terrestre. La hipótesis de los ovnis como viajeros de un tiempo futuro es una de las alternativas al origen del fenómeno. La futura máquina del tiempo. A ojos de la moderna ciencia,
el viaje interestelar a través del espacio implicaría ciertas paradojas temporales. Fue Stephen Hawking quien en 1988 popularizó el término agujero de gusano. Estos agujeros serían grietas que permitirían efectuar viajes de un punto a otro del universo de forma casi instantánea. Paul Davies les llama túneles gusano. Según este científico, estos túneles tienen como punto de entrada un hueco negro devorador de energía y materia. Si un objeto penetrara en él saldría un hueco blanco, en otro lugar y en otro tiempo. Así pues, teóricamente, el viaje a través del tiempo es posible en el universo. ¿Podrá la humanidad dominar tecnológicamente algún día al tiempo? Parece ser que sí. Así lo piensa el científico ruso Igor Novikov, que aseguró recientemente en Canarias que el desarrollo teórico de la máquina del tiempo puede estar listo en 20 o 30 años, pero la tecnología para construirla quizá tarde en llegar 100 años. Si la previsión de Novikov llega algún día a concretarse, en un futuro podríamos ser capaces de visitar a nuestros ancestros. Y nosotros mismos seríamos los tripulantes de los ovnis. ¿Quién puede asegurar que esto no haya ocurrido ya? Las paradojas temporales asociadas a los ovnis quizá tengan que ver con esto. Como todas las hipótesis explicativas para el fenómeno, plantea dudas, pero también resuelve otras cuestiones que algunos consideran esenciales. El decano de la ufología española, Antonio Rivera, señala que una de las cosas que quedarían más claras es la propia apariencia de los tripulantes. Muchos biólogos y antropólogos están de acuerdo en que el hombre del futuro tendrá un gran desarrollo encefálico junto a un escaso desarrollo físico y muscular, lo que encajaría perfectamente con la tipología de los humanoides asociados a las abducciones, los episodios que precisamente mayor número de distorsiones temporales reportan. Amén de su morfología, esta hipótesis también explicaría la perfecta comunicación entre humanos y tripulantes de ovnis que se han dado en algunos casos. El más espectacular de ellos es el del niño sordomudo William Ortiz, abducido en 1950 en Colombia. Este pequeño de 5 años aseguró que se comunicó con sus captores no solo de forma telepática, sino gestual, con el sistema de comunicación propio de los sordomudos. Yendo aún más lejos, algunos investigadores han sugerido que los responsables de las abducciones pudieran formar parte de un proyecto cuyo objetivo podría ser el aislar o eliminar algún mal que afectara a la especie humana. De ahí que una de las características más propias de estos casos sean los exhaustivos chequeos médicos a los que son sometidos los abducidos. ¿Serían acaso sus responsables científicos del futuro que tratarían de detener un mal que les estuviera afectando en su tiempo? La sugerencia, ni siquiera hipótesis, es, al menos, fascinante. Teleportaciones. En enero de 1989, Manuel Cortés, un hombre de negocios castellonense, regresaba por motivos de trabajo desde Madrid a su domicilio. Cuando vio que ya se encontraba muy próximo a Castellón, respiró aliviado tras el largo viaje. En un suspiro se encontró en Oropesa, kilómetros más allá de Castellón. O sea, como por arte de magia superó su destino sin que ni su cuentakilómetros lo advirtiera. Roser Castellví, administrativa catalana que ya había vivido diferentes experiencias anómalas, se encontraba circulando en su coche cerca de Villafranca, Tarragona, cuando al pasar bajo un puente notó que apareció, instantáneamente, varios kilómetros más adelante. La noche del 6 de diciembre de 1990, 2 meses después de la experiencia de Castellví, José Miguel Martínez, Lola Monreal y Javier Vidal regresaban desde Montserrat a Barcelona, habían entrado por la universidad y se hallaban en la calle Diagonal. En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en la avenida Meridiana, sin poder explicar cómo. Fuimos conscientes al instante de lo que había pasado y la verdad, nos asustamos mucho, me explicó José Miguel pocos días después de los hechos. En los casos anteriores, los testigos fueron teleportados. Es decir, desaparecieron físicamente de un lugar y aparecieron, instantáneamente, en otro más o menos lejano. Hace poco más de un año, la publicación especializada en física Physical Review Letters publicaba un exhaustivo trabajo de 6 científicos de los laboratorios IBM en donde demostraban teóricamente que la teleportación podría ser un hecho científico controlable a largo plazo.
Pero la casuística paranormal nos ha llevado a la conclusión de que la clave para las teleportaciones puede estar en ciertas e inaprensibles condiciones especiales que provocan que en lugares determinados se abran con frecuencia grietas en el espacio-tiempo. Además, en numerosos casos las teleportaciones vienen directamente asociadas a observaciones ovnis. Como si el entorno de estos objetos transitara lejos de nuestra concepción del universo. Según indica Jenny Randles en su obra Time Travel, una misteriosa niebla que surge de improviso precede casi siempre a los casos de teleportación. Bahía Blanca, Argentina, es uno de esos muchos lugares en donde las teleportaciones son habituales. En 1959, un hombre de negocios bonaerense había decidido pasar la noche en un hotel. Cuando a primera hora de la mañana reanudó la marcha, una extraña niebla cayó sobre su auto. Lo siguiente que recuerda es haber aparecido inconsciente, minutos después, en un arcén de Salta, a unos 1000 kilómetros de Bahía Blanca. Su coche, sin embargo, apareció muy cerca de su hotel. Estos saltos espaciotemporales nos hacen presuponer que en ciertos lugares de la faz del planeta y bajo ciertas condiciones aún no determinadas del todo, se abren algo parecido a túneles gusano que quién sabe si algún día podrán llegar a ser dominados por el hombre, como si fueran puertas para los futuros crononautas. La misma Randle señala que los testigos de teleportación sufren efectos físicos tras los casos, que denotan haber estado sometido a intensos campos energéticos. Algunos de estos casos, muy frecuentemente enlazados con experiencias de abducción, nos pueden llevar a la aventurada conclusión de que los crononautas, extraterrestres o no, pueden llegar a provocar las condiciones para efectuar un salto en el espacio-tiempo a los que ciertos lugares parecen propensos. Uno de los más sorprendentes casos es el protagonizado por el cabo chileno Armando Valdés, que en 1977, muy cerca de Arica, Chile, fue impulsado por una fuerza invisible al interior de un objeto desapareciendo ante 6 militares que 15 minutos después lo vieron surgir de nuevo. Pero he aquí lo más interesante, el calendario de su reloj se había adelantado 5 días y, sorprendentemente, mostraba barba de una semana. El tiempo, en este caso, se volvió del revés. Contactados. El hipnoterapeuta afincado en Miami, Estados Unidos, Rodolfo Morales, efectuó varias sesiones hipnóticas con individuos que entraban bajo este medio en contacto con unas entidades que aseguran venir del futuro y que apuntan a la existencia de algún tipo de sistema que permitiría realizar viajes en el espacio-tiempo. Los resultados de las experiencias fueron descritas por el ya citado Majestad Figueroa en su libro Y llegaron del futuro. El dilema, no obstante, es desmoralizador. John Keel expuso que aunque el fenómeno ovni es auténtico, quizá no cuenten a sus contactados su auténtica naturaleza y propósitos. Keel, que probablemente rebosa razón en su afirmación, no hace más que presentar un panorama en el cual nada puede ser como parece. Y aunque habría que asumirlas con las debidas precauciones, es interesante señalar que algunos contactados con ETS aseguran haber recibido revelaciones que apuntan a la probabilidad de que estos hubieran venido aquí no solo viajando en el espacio, sino en el tiempo. Contactados como el californiano G. Van Tassel recibió instrucciones para provocar la regeneración de células y viajes en el tiempo. Lo cierto es que muchos contactados han vivido lo que he venido a llamar paradojas temporales. A finales del pasado mes de diciembre me entrevistaba con una mujer valenciana que responde al nombre de Nima y que había vivido diversas experiencias de contacto ovni. En una de ellas, esta joven me relataba cómo en 1991 fue conducida al interior de un objeto piramidal y allí, en una especie de pantalla, le mostraron, como filmadas, varias escenas de su propio futuro. Algunas de ellas se han cumplido, otras todavía no. ¿Cómo pueden estas entidades poseer las imágenes de algo que todavía está por ocurrir? No hablamos ni de predicciones ni de visiones de futuro, sino de filmaciones. Quizá estas entidades tienen acceso físico a lo que está por ocurrir. ¿Por qué? ¿Cómo? Preguntas con respuestas. Aunque la hipótesis extraterrestre sigue siendo la que más convence a la comunidad ufológica, y quien escribe no es una excepción, hay otras hipótesis que sin ser exclusivas de la más tradicional,
sí sirven para responder a ciertas interrogantes que plantea el enigma. Muchos piensan que no vivimos en un universo, sino en un multiuniverso, es decir, que coexisten diversas realidades paralelas accesibles solo mediante el dominio de las citadas coordenadas espaciotemporales. Sea cual sea el origen del fenómeno, lo indiscutible, a vista de la casuística, es del dominio del tiempo que posee. Y no sería del todo descabellado pensar que ese dominio se deba a que somos nosotros mismos en un futuro. Constan la existencia de experimentos científicos a este nivel, como el experimento Filadelfia o similares al narrado por J.J. Benítez en su obra Caballo de Troya. Esta hipótesis sería la que mejor respuesta tendría a una de las cuestiones más tópicas sobre el extraño comportamiento de los no identificados. ¿Por qué no entran en contacto abierto? Si sus tripulantes fueran crononautas de nuestro futuro, una incursión tan directa en nuestra civilización podría provocar un atasco irremediable en nuestra civilización, o bien todo lo contrario, que tendría consecuencias que a ellos mismos les afectaría. Es más, el investigador británico Richard Hall señala que no pueden interferir porque si accidentalmente destruyeran algún linaje podría provocar su propia destrucción en su tiempo de origen. Pero claro, bien es cierto que si no un contacto abierto, estas entidades sí han intervenido sutilmente en el curso de nuestra historia. Tampoco conviene olvidar que, aunque la tecnología que parece encontrarse detrás de los ovnis es casi mágica, algunos de sus aspectos controvertidos y absurdos, trenes de aterrizaje, pequeñas fugas radiactivas, huellas en el suelo fruto de la combustión o aparatos médicos observados por los abducidos, nos hacen recordar que en algunos casos esa tecnología tiene algo más que simples similitudes con la nuestra actual. Dennis Stacey, prestigioso ufólogo británico, aseguraba, a la hora de hablar de la hipótesis central de este reportaje, que la tecnología del futuro, tal y como la describen en sus obras Nikolai Tesla o Arthur Calle Clarke, puede parecernos mágica, pero Vallée añade que gran parte de las maniobras de los ovnis son teóricamente posibles con un superior desarrollo de nuestra actual tecnología. Al fin y al cabo, el enigma que plantea el tiempo en el fenómeno ovni y sus conclusiones, derivadas de dichas distorsiones, deben tener una explicación por muy fantástica, y fascinante, que sea. Como dijo Jung, si la casualidad es uno de los principios rectores del universo, no hay razón para que el tiempo no haga todos los trucos que le dé la gana. Mundo mágico y atemporal. Como se señala en el reportaje, si los ovnis son viajeros en el tiempo, el campo energético que los rodeara en los avistamientos quedaría afectado por paradojas temporales. Jenny Rand les llama factor OZ a los efectos narrados por algunos testigos que relatan cómo durante sus experiencias parecen haber sufrido una disociación, como si hubieran penetrado en un mundo onírico, mágico y casi atemporal. Jacques Vallée, décadas atrás, ya advirtió la conexión entre los modernos casos ovni y los relatos de hadas, duendes o elfos, que están asociados a un objeto mágico descrito unas veces como una gran mesa redonda y plana, y otras veces como un otero. Un disco o un cono de gran tamaño descansando en el suelo correspondería muy bien a esta descripción, como la que hace Arlan, autor de diversas obras, al referirse a un otero sostenido por columnas rojas como la loma de las hadas. Una curiosa tradición danesa habla de una mujer que paseaba por el campo cuando se encontró con un montículo con elfos, con quienes se juntó y se divirtió, aparentemente durante un poco rato. Cuando regresó a su aldea habían pasado 100 años. Otra leyenda similar de origen galés habla de un niño que entró en contacto con las hadas, regresando, con la misma apariencia física, años después cuando creía que solo habían pasado unas horas. Cuenta la leyenda que el niño se trajo junto a él un ropaje plateado de una sola pieza que pertenecía a una hada. Como comparación con los casos anteriores, sirvan dos ejemplos. El 4 de mayo de 1969, en Bebedouro, Brasil, se produce la abducción de José Antonio da Silva, que fue conducido no sin cierta violencia al interior de un ovni. Cuando la terrible experiencia finaliza, José Antonio se da cuenta de que han transcurrido más de 4 días, cuando él creía que solo habían pasado unas horas. En 1951, Mario Restier, un niño de Río de Janeiro, Brasil,
sufre una abducción. Cuando llega a casa se da cuenta de que habían transcurrido 4 meses. El joven venía preocupado, sus cuentas eran que había estado ausente durante 3 días. Y así podríamos hablar de varios casos más. Lo cierto es que todo parece llevar a que los mismos extraterrestres somos nosotros mismos.